Mi nombre es Dimar Daniel Ibarra Rangel, estudiante del primer semestre de Derecho de la Universidad Santander, sede Valledupar. A continuación les voy a explicar una actividad de la asignatura de Historia del Derecho. En esta actividad les voy a explicar un cuadro comparativo entre el sistema de la civilización romana y entre el sistema de la civilización grecia. Bueno, comencemos. El sistema de la civilización romana, la civilización romana surgió en el año 753 a.C. Estas civilizaciones eran pequeñas, pero eran de grandes potencias, mientras que la civilización grecia, en esta civilización comenzó desde el siglo 8 a.C. En esta civilización, acá el mandatario, el rey, era el que tenía más poder, que en este caso era el rey Basileus. El rey tenía más poder y aquí existió la clase social, la clase de la monarquía. En Roma, a diferencia de la civilización grecia, la civilización romana tenía su propio sistema de poder político, mientras que la civilización grecia, en esta civilización monárquica, el rey era el que tenía más poder a través de sus magistrados, que en este caso eran los nobles y los terratenientes, que los terratenientes eran los que tenían más poder y los nobles eran los que tenían menos poder. En la civilización Roma surgió tras un periodo de cientos de años, en el siglo VIII. Era un lugar de paz. Sus primeros pobladores venían de los montes de albanos y sabinos. Estos montes, estos pueblos, estos primeros pobladores que fundaron a Roma, ellos querían abarcar este poder en Roma, pero no pudieron porque los romanos lo derrotaron y los romanos tuvieron el poder en Roma. La civilización política en Grecia, se hubo la desaparición de la monarquía. O sea, quiere decir que se hubo la desaparición en que el rey ya no iba a mandar esta civilización, sino que iba a mandar uno de sus magistrados, que eran en este caso eran los nobles, que eran la población que tenía menos riqueza, y ellos comenzó la época de la aristocracia, es donde los nobles le cedieron el poder para que gobernaran Grecia. Mientras que en Roma, según cuenta la leyenda de Roma, fue fundado por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C. Uno de los aspectos más importantes fue la república, la monarquía y el imperio. La monarquía surgió desde el siglo VIII hasta el siglo V. En esta época fue un periodo en donde los reyes y los etruscas tuvieron el poder, mientras que la república, lo que comenzó del siglo V hasta el siglo I, comenzó la expansión de las guerras púnicas, en donde nos presentó muchas guerras, en donde el rey Julio César, que lo consideraban como el dictador, lamentablemente falleció a causa de estas guerras, en donde sus sobrinos Antonio y Octavio rigieron el poder de Roma. Mientras que en la civilización grecia apareció la jerarquía, ya que los terratenientes eran los que tenían más poder y rigieron este sistema político, ya que aquí la aristocracia se perdió. Y en la sociedad y el imperio, que surgió desde el siglo I hasta el siglo V, fue un periodo en donde solamente regía el poder un solo rey, que era el rey Augusto, era el que regía el rey en esta época de Roma. Y ya para finalizar, en Roma hubieron dos civilizaciones muy importantes. Los patricios eran los que tenían más poder, eran los de alto rango, eran los que conformaban el Senado, y los plebeyos eran los que tenían menos poder, eran como los artesanos, eran los esclavos. Los patricios consideraban a los plebeyos, los consideraban no gente. Muchas gracias.